Dios les bendiga y Dios les guarde. Hago este video en contra de mi voluntad, pues como ustedes entenderán, no es nada fácil para mí tratar este tema. Le pedí fortaleza a Dios para poder hacer este video y espero que usted pueda escuchar bien lo que le voy a decir. Respecto a lo ocurrido con mi esposo, han surgido muchas informaciones malintencionadas y distorsionadas, donde muchos dicen que mi esposo no se suicidó, sino que yo lo maté, cosa que es totalmente falsa. Muchos han dicho que yo lo maté y que oculto algo por el simple hecho de que no había hablado y según ellos no había dado la cara. Creo que es inhumano pensar que para mí es fácil hablar de este tema. Dijeron que el 911 no tuvo presencia en el lugar de los hechos. Dijeron que las autoridades competentes no estuvieron. Dijeron que el médico legista no estuvo y todo eso es falso. Cuando aquella habitación se pudo abrir, lo primero que pedí fue que llamaran al 911. El 911 tuvo presencia en el lugar de los hechos. Más adelante llegaron las autoridades y yo fui interrogada por la policía. Luego llegó el médico legista. Así que para los que dicen que no hubo 911, que no hubo médico legista y que no estuvieron las autoridades competentes, sepan que todo eso es falso. Otra de las cosas que se han dicho es que yo no pude haber matado sola a mi esposo, que necesitaba un cómplice porque yo no tenía la fuerza y hasta han mencionado a mi papá. Tengo para decirles que mi esposo y yo teníamos aproximadamente 2 meses y 20 días de casados y desde el día de la boda mi familia no visitó San Pedro durante ese tiempo porque ellos entendían que nosotros estábamos todavía en plena luna de miel. Por lo tanto, mi esposo y yo habíamos planeado hacer una cena a fin de años con ellos en nuestro hogar y así recibir juntos el año nuevo. Pero como ustedes ven, no se pudo realizar. Respecto a mi familia, tengo que decirles que todo lo que se ha dicho de ellos es una mentira. Son gente honrada y trabajadoras que no tienen nada de qué avergonzarse, por lo tanto nunca han huido de nada. Y respecto a mí, tengo que decirles que soy inocente. He pedido constantemente el registro del médico legista que tuvo presencia ese día 19 de noviembre, el día en que ocurrió el hecho, pero la familia no me lo ha querido entregar. Se me ha negado el registro del médico legista y también el acta de difunción que he pedido muchas veces, pero no me lo han dado. Si la familia entiende que debe abrirse una investigación, no tendría ningún problema con ello. Yo con toda responsabilidad y como adulta que soy, rendiría mi declaración ante las autoridades nuevamente, porque el día de los hechos ya fui interrogada. Pero si tuviera que hacerlo otra vez más, con responsabilidad lo haría, pues soy inocente, no tengo nada que ocultar ni que esconder. Y para los que dijeron que estaba fuera de mi país, no tengo pasaporte ni tampoco visa. Así que de República Dominicana no me he movido y aún tuviera pasaporte y tuviera visa, no tuviera por qué hacerlo. ¿Por qué hacerlo si soy inocente? Dicen que yo debía de tener un cómplice y eso no tiene base ni fundamento. Porque en San Pedro yo no tenía a nadie. Quien era de San Pedro era mi esposo. Tanto su familia materna como paterna son de San Pedro. Y yo conocí a la gente que él mismo me había presentado
Yo estaba sola en San Pedro, yo solo lo tenía a él. Y cuando ocurrió el hecho era lo que yo gritaba y yo decía, y yo sola en este lugar. Porque la gente comenzó a llegar y la casa comenzó a llenarse. Y escuchaba mucha gente decir, ¿cómo lo tomará su madre? ¿Cómo lo tomará su madre? Y todo el mundo mencionaba a su mamá. Pero pocas personas se acercaron a mí, pocas personas se acercaron y me abrazaron, porque desde el principio se vio su rechazo hacia mí. Y por eso llamé a mi mamá y le dije, mami, ven, que te necesito. Y gritaba, estoy sola aquí. Y ella decía, mami, ven, que te necesito. Estaba sola en una multitud de gente que muchos de ellos ni siquiera conocía. Y así dicen que yo tenía un cómplice sin conocer la verdad. Otros dicen que él se suicidó porque supuestamente yo le fui infiel y que él encontró algo en mi celular. Y yo quiero que alguien me diga con qué hombre imaginario lo engañé. Yo me casé con él porque lo amaba. Me casé con él porque él era todo lo que yo quería. Me casé con él para serle fiel toda la vida y así lo hice. Ni siquiera con mis pensamientos lo engañé jamás. Antes de casarnos, su celular se había dañado y cuando nos casamos el celular que él utilizaba era el mío. Incluso lo usaba más que yo. Yo nunca lo engañé. Yo no soy una adúltera como muchos han querido decir. No lo soy. Le fui fiel hasta el último momento. Y hasta este momento y por mucho tiempo le seguiré siendo fiel. Otra cosa que han dicho es que mi esposo se suicidó porque era homosexual. Y muchos me han juzgado, que porque yo no hablé, que porque no lo defendí, que porque esto, que porque aquello. Y es fácil juzgar una cruz que usted no lleva, pero es muy difícil cargar usted esa cruz. Y si no había hablado, era porque no tenía la fuerza suficiente. Y si estoy hablando ahora, es porque se la pedí a Dios para poder hacer este video. Pero no crea usted que es fácil, no crea usted que es sencillo, porque no lo es. Pero aclarando ese punto, mi esposo no era homosexual, no lo era, ni tampoco era afeminado como muchos decían, que él tenía ademanes afeminados. Eso no es cierto. Mi esposo era un hombre en toda la extensión de la palabra. No era homosexual. Y creo que como su esposa, mi palabra basta para que ustedes entiendan que como esposa tengo el derecho de decirlo. Porque sí lo conocí, porque fui su esposa, porque duramos 2 meses y 20 días en un matrimonio que lamentablemente tuvo que culminar de esta manera, pero no era homosexual. Otros han dicho que yo maté a mi esposo supuestamente para quedarme con un canal del cual él recibía mucho dinero, canal que no existe, porque mi esposo no tenía ningún canal de YouTube monetizado. Otros dicen que supuestamente le llegaba una caja de Italia que le enviaría a su madre, que vendiendo esas cosas él vivía de eso porque supuestamente lo vendía a bajo precio, y la verdad es que es una mentira. Ni mi esposo ni yo teníamos a nadie en Italia, ni tampoco esperábamos una caja de nadie. Otros dicen que yo maté a mi esposo porque a él le iba a llegar una fuerte cantidad de dinero y que lo maté por interés para quedarme con ese dinero, cosa que es totalmente falsa.
ni mi esposo ni yo esperábamos ningún dinero, y de eso Dios es testigo. Hay muchos que me han escrito y he visto también en comentarios que me dicen que yo lo maté por interés, que supuestamente como viuda yo lo he heredado en todo. Y no voy a profundizar en esto porque son cosas íntimas de mi esposo y mías, que aunque él no esté, las voy a guardar. Pero mi esposo tenía dos grandes cosas, y era lo que amaba y era lo que necesitaba. Tenía a Dios, y con Dios lo tenía todo, y tenía su corazón, al igual que yo, que solo tenía a Dios y su corazón. De ahí juzguen ustedes si de verdad yo era una interesada. Imagino que ahora ustedes querrán saber por qué lo hizo entonces. Y ustedes me piden una respuesta que yo no puedo darles porque tampoco lo entiendo. Ese día nosotros tuvimos una pequeña discusión como todas las parejas. Y la verdad es que fue algo insignificante del día a día. Incluso de su boca salió esta frase. Me dijo, esto es algo insignificante. Luego de unos minutos se levantó, se encerró en el cuarto con la llave. Lo llamé, le supliqué que me abriera. Llorando lo llamaba y le decía, por favor ábreme, por favor ábreme. Y lloraba y le suplicaba que me abriera, pero no me abrió, nunca me habló, no me respondió. Luego escuché un ruido y fue ahí donde pedí auxilio, llamé y ahí me fueron a auxiliar. Abrieron la puerta del cuarto y cuando entré pues me topé con lo inesperado, con lo que nunca hubiese esperado en mi vida. Y aún así ustedes creen que es fácil hablar. Aún así da vergüenza que el pueblo de Dios sea el primero en haberse levantado de esa forma. Da vergüenza que el pueblo de Dios sea el primero en haberse levantado para crucificar a un inocente. Da vergüenza que los que dicen tener a Dios sean los primeros verdugos que se hayan levantado de una manera tan cruel y tan dura. En vez de unirse a orar y pedir fortaleza, lo que se han levantado para crucificar y han caído en el juego de Satanás. Aún así, yo quiero agradecer a la gente que ha creído en el propósito de Dios para Jessica García, que han creído en el llamado de Dios para este ministerio. Quiero agradecer a la gente que con sus oraciones me han abrazado, a la gente que me han enviado mensajes de ánimo, que me han brindado su afecto, que han creído en este ministerio. Más son los que están a favor que los que están en contra. Y yo quiero agradecer a esa gente, porque en estos momentos es donde sabemos quiénes son y quiénes no son, quiénes nos aman y quienes no nos aman. Así que les bendigo en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga y que sus oraciones sigan siempre con nosotros.